la gestión. Pero repito, todo esto después de la entrevista, me parece a mí, con la personaje política central de estas semanas, que es la ministra de Salud, Carla Bisotti, tiene la gentileza de dedicarnos un ratito. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá en C5N. Hola, Ale, equipo. Gracias por el espacio. No, por favor. Gracias a vos por el esfuerzo. Sé que son días extenuantes, pero hay algunas señales que permiten pensar en que quizás el pico de esta nueva ola de la Omicron pasó. Hoy estaba viendo las tasas de infección en las grandes ciudades de Argentina, en Rosario, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, y hay como una caidita, pero no quiero ser optimista antes de tiempo. Sí, como vos decís, en los grandes aglomerados urbanos donde empezó digamos, el aumento de casos, que es Córdoba, después Zamba, Santa Fe, Rosario, son los lugares donde no podemos decir qué pasó, pero podemos decir que la expectativa es estar transitando el pico. Hoy es la primera semana que tenemos, cuando cerramos la semana anterior, un porcentaje, digamos, un número de casos menor. Todavía siempre hay algún atraso en la notificación y seguramente no sean los números finales, pero por primera vez no tenemos de una semana a la otra un aumento exponencial. Eso es muy importante. El 70% de los casos están en la región centro, entre AMBA y el resto de la región centro sin AMBA. Así que es donde primero empezó y donde se está viendo una desaceleración, y también se está viendo una aceleración de la vacunación. Así que son indicadores favorables que nos dan ese optimismo como para pensar que así como subió tan rápido, el descenso también sea más rápido que en las olas anteriores y podamos tener buenas noticias pronto, pero todavía falta. Acá tenemos los números del día, 189 personas fallecidas en las últimas 24 horas, es la segunda marca más alta después de la de ayer, ¿no? Que ya habían sido 191, el pico de esta tercera ola. Ahora, yo hacía memoria, uno medio que empezó a acostumbrarse a manejar estas variables epidemiológicas que antes obviamente no manejaba. Había 200 muertos por día más o menos cuando teníamos ¿cuántos casos en la primera o en la segunda ola? Ese es el análisis que tenemos que hacer, y nosotros lo analizamos por fecha de fallecimiento, no por fecha de notificación. Eso también es diferente. Nosotros esta semana que termina tuvimos menos de 400 fallecidos, 387 fallecidos, cuando llegamos a tener 4.000 por semana. Entonces estamos en 10 veces menos cantidad de fallecidos con 3 veces más de casos. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No, claro, digamos, lo que nosotros necesitamos es que haya cada vez menos casos, porque a mayor cantidad de casos, aunque el porcentaje de complicaciones sea mucho más bajo, gracias a las vacunas, el número absoluto aumenta. Entonces, están aumentando las internaciones, vamos a ver un aumento de la cantidad de fallecidos, pero estamos con 3 veces más de casos, 10 veces menos de muertes, gracias a la vacunación. Y bueno, eso es lo que tenemos que seguir incentivando. Tenemos que saber que en Argentina se ha iniciado un número muy importante de esquemas en mayores de 18 años, casi 1 millón de personas en los últimos 2 meses iniciaron su esquema de vacunación, completaron el esquema un número muy importante de personas y estamos ya casi alcanzando los 7 millones de refuerzos. Así que acelerando todo eso, fortaleciendo los cuidados, vamos a seguir digamos, con la expectativa de mejorar. Solamente en Chubut, de diciembre a enero, se cuatriplicó el número de dosis aplicadas, con estrategias como la vacunación a la noche, como puestos itinerantes para favorecer el acceso, como el pase sanitario, que también lo estimuló. Así que con esas 2 estrategias tenemos que tener digamos, la expectativa de avanzar con la vacunación y que empiecen a bajar los casos también con los cuidados. Carla, la semana pasada, o la anterior creo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, contó que en la ciudad, la semana pasada fue, que en la ciudad 2 de cada 3 camas en terapia intensiva de los internados por COVID estaban ocupadas por gente no vacunada, que no había siquiera recibido la primera dosis. A nivel nacional, ¿cómo es ese dato? Sí, es bastante complicado tener ese dato porque son datos que cruzan las jurisdicciones. Nosotros estamos consolidándolo con, sobre todo,
digamos, 2 veces por semana de la ocupación de las camas de terapia intensiva, pero entre las personas que no recibieron la vacuna, los que recibieron una sola dosis o los que tienen su esquema de 2 dosis hace más de 4 meses, es el mayor porcentaje, que depende de las jurisdicciones, puede rondar entre el 60 o un poco más. Y cuando vemos las personas fallecidas en los análisis que venimos haciendo, alrededor entre el 80 y el 90% está en esa situación, no tienen el esquema completo de vacunación, ya sea con 2 dosis hace menos de 4 meses o con el refuerzo hace menos de 4 meses. Y la otra situación que es bien importante es que muchas veces dicen, las personas se pueden preocupar porque hay personas vacunadas en terapia intensiva, y ahí también es importante decir que estamos viendo otra enfermedad, que las personas vacunadas no necesariamente quiere decir que no vayan a tener COVID y que no vayan a tener que hospitalizarse y fallecer, depende mucho del huésped. La gran mayoría son mayores de 60 años o tienen alguna comorbilidad importante, y lo que vemos es que la letalidad, o sea, la cantidad de fallecidos sobre los confirmados, es muchísimo más baja que en las olas anteriores, y que las personas necesitan menos respirador, necesitan menos tiempo de oxígeno y están menos tiempo internados. De vuelta, por supuesto, con un aumento tan grande del número de casos va a haber más internaciones y muertes, pero nunca, digamos, si nosotros tuviéramos la misma letalidad que en la ola anterior, nuestro sistema de salud ya no estaría dando respuesta. Bueno, veía que en algunas provincias, en algunas localidades puntuales de determinadas provincias, se está alcanzando un nivel de ocupación alto de las camas de terapia intensiva. ¿En esos lugares están estudiando alguna medida de restricción a la circulación, tipo una cuarentena focalizada o algo así? Ahí hay 2 ejes. El primero es que la mayoría de las camas de terapia intensiva no están ocupadas por pacientes que tienen COVID, son pacientes que se les está prestando cuidado a otras patologías, porque hay muchísimas patologías retenidas, cirugías que están realizándose, claro, accidentes de tránsito, hay otras situaciones, y lo que se está haciendo es, como siempre en esta situación tan dinámica, es empezar a ampliar la capacidad de las camas que, por supuesto, con el descenso del número de internaciones se fueron reduciendo, y el personal se fue a la vacunación o se fue a los testeos. Reformulando toda esa situación, lo que se está haciendo es ampliando camas, reorganizando los servicios, y como vos decís también en relación a las medidas, hay un DNU vigente que lo que habilita a las jurisdicciones es a disminuir por un periodo acotado de tiempo, con inicio y final, los eventos de mayor riesgo, que son los eventos masivos y las actividades en lugares cerrados, como los bailes, los boliches, las fiestas. Y hay muchas jurisdicciones que eso, en consenso con los municipios, con los intendentes y las intendentas, ya lo están implementando. Las fiestas, postergarlas, los recitales, los eventos masivos, postergarlos para febrero, donde tenemos la expectativa de tener una situación mejor. Así que eso se está implementando. Córdoba lo hizo del 27 de diciembre al 4 de enero, Santa Fe lo hizo también, en Chubut, en algunos municipios también están postergando estos eventos, así que eso se está implementando, y creemos que también va a tener impacto. ¿Este año en algún momento ustedes calculan que puede hacerse obligatoria la vacuna? Porque hay ya algunos proyectos de ley, incluso presentados en ese sentido, como uno que presentó Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos. Sí, nosotros ya tenemos una ley de vacunas, que es una ley que tuvo una sanción, digamos, por unanimidad en las 2 cámaras, que presentó el entonces diputado Yedlin, que hoy es senador, y que dice que las vacunas del calendario son gratuitas y obligatorias, y la forma de introducir una vacuna al calendario es a través de una resolución ministerial con una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Desde mayo del 2019 hay un grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que está evaluando las vacunas, las recomendaciones, las dosis, los intervalos, los refuerzos, que hacen que en Argentina tengamos 6 vacunas de diferentes plataformas, estemos vacunando desde los 3 años, uno de los pocos países, y que tengamos 86% de cobertura con una dosis de todo el país y casi 75% con 2 dosis. Entonces, la evaluación de la incorporación de la vacuna al calendario, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud, a través de la resolución ministerial. Todavía no está clara la situación epidemiológica
ni la duración de la inmunidad, ni la necesidad de los refuerzos como para definir ni qué variante va a ser la que va a quedar como estacional o como endémica, como para decidir cuáles son los grupos a vacunar y que se incorpore si hace falta incorporarla al calendario, que se incorpore y en ese caso que pase a ser obligatoria. Nosotros estamos con una adherencia muy alta a la vacunación, estamos acercando la vacuna a personas que querían vacunarse y no habían tenido la posibilidad, se siguen iniciando esquemas y también estamos evacuando dudas de personas que todavía tenían dudas y están adhiriendo a la vacunación. Así que pensamos que en este momento este es el camino y seguir avanzando con esta situación. No descartan entonces que sea obligatoria. Como digo, Austria ya lo decidió a partir de febrero, ¿no? En Estados Unidos hay empresas que están despidiendo gente que no quiere vacunarse. Digamos, no es que se va a incorporar al calendario para que sea obligatoria, sino que cuando se incorpora una vacuna al calendario es para que sea un derecho adquirido y no venga alguien después y la saque, si está indicada como para que se vacune periódicamente. Todavía eso es lo que no está claro de cómo va a evolucionar este virus como para definir la necesidad de vacunar y sobre todo a quién vacunar. Así que en este momento se está vacunando a toda la población porque todavía tenemos el riesgo y de hecho está pasando que además de tener una sobrecarga del sistema de salud, que ahora no es en las terapias intensivas, sino es a través de la mortalidad, pero sí es a través de la atención primaria, también hay una atención que es en todo lo que es el sector productivo, económico y de respuesta por la cantidad de casos y los aislamientos. Todavía estamos en un momento en el que no está claro cuál va a ser la evolución y las vacunas no se incorporan al calendario para que sean obligatorias, sino para que sean un derecho que se sostenga en el tiempo. Entiendo. Hay, respecto de esto, del impacto en la actividad económica, una medida nueva, ¿no? Desde la semana pasada no se aísla o no se le exige que se aísle a quien es contacto estrecho, si está vacunado, de un caso positivo. Esto fue un pedido de las empresas, muchas pymes incluso estaban quedándose sin personal. ¿Fue por eso? No, para nada. La verdad es que nosotros estamos trabajando desde el principio y antes de que empezara a circular, que era un pedido de las empresas, ya se había hecho la recomendación para personal de salud, porque lo que primero se hace es evaluar una medida sanitaria, lo que primero se hace es evaluar la evidencia científica para definir. Nosotros lo que venimos diciendo y que entendemos claramente que es súper complejo de comunicar y es difícil de entender, la población. Ay, qué pena, estábamos con complicaciones en la comunicación porque, bueno, está en Chubut la ministra. Ahí sí, ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí, va. sí, ahí retomamos. No, te decía que hace 2 meses nosotros estábamos pidiéndole a la comunidad que se acerque a vacunar porque teníamos un nivel de testeos muy bajos, con un número de casos muy bajos y una positividad bajísima. Y la realidad es que lo que sucedió es que emergió una nueva cepa que cambió el escenario y que hizo que el mundo reformule el abordaje de la pandemia. Entonces, en el contexto de un periodo de incubación mucho más corto, un periodo de transmisión mucho más corto de las personas vacunadas, que en Argentina vimos que eran muchas, una gravedad, digamos, una enfermedad leve moderada, la situación hace que desde el análisis... Ay, qué pena. Si apago la cámara, ¿me escuchás mejor? No, pero te queremos ver, ¿no? Te quiere ver la audiencia también. Vamos a tratar de sostenerlo. Para decirlo claramente, digo para el que está dudando, tener la Omicron vacunado es muy diferente a tenerla sin estar vacunado en términos de chance de internación y de chance de muerte. 1 a 10, ¿uno a cuánto? Absolutamente. Depende siempre del huésped, ¿no? ¿Cierto? Claro. No es lo mismo una persona mayor de 60 años que una persona joven y sana, pero la verdad es que la posibilidad de tener complicaciones y fallecer es muchísimo menor. Y déjame que te diga lo que venía tratando de decir antes, que es que lo hacemos porque es lo que estamos convencidos de hacer, que se necesita en este momento desde los expertos y los ministros y ministras de salud, y no por ningún pedido, pero que por supuesto que inicia en el equipo de salud para poder dar respuesta al sistema de salud, se amplía a todos los servicios, digamos, de seguridad, de bomberos, de policía, de
de pilotos de tripulaciones, y por supuesto que luego se extiende por el mismo motivo. Si es seguro para un médico que atienda un paciente con cuidados, es seguro para, digamos, trabajadores y trabajadoras para sostener la actividad económica, y sí se recomienda fuertemente no ir a eventos sociales porque la fuente de infección es el evento social y no el ámbito laboral. Entonces ese es un poco el motivo. Es Y verdad sin que, lugar a dudas, tener es verdad 2 que dosis hace menos de 4 meses o el refuerzo disminuye muchísimo la posibilidad de hospitalización y muerte. ¿Es verdad que Omicron contagia igual al aire libre? Que, digamos, con la Delta no pasaba, con la original no pasaba. Contagia más, sin lugar a dudas, tiene una transmisibilidad mucho más alta porque se replica en la nariz y en la garganta, y ese también es el motivo por el cual es menos letal, es más una enfermedad más leve o moderada, y eso hace que la posibilidad de transmisión sea también más efectiva para el virus, para esta variante, aunque estemos en el aire libre, y eso es lo que se ve también en las fuentes de contagio. Por eso el rol del barbijo es tan importante, y la ventilación cruzada también. Dos últimas. Hoy el número de infectados que lo tenemos acá fue 120.000, pero se hicieron 164.000 tests, o sea que dio positivos casi nada. 3 de cada 4 que se fueron a hacer un test. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos hay? Digo, en función de las multiplicaciones que suelen hacer los epidemiólogos. ¿Hay 1 millón de casos activos o más? A ver, casos activos hay alrededor de 800.000. No tengo el número de hoy, pero hace 48 horas había 760.000, así que es posible que en relación a lo que son los casos activos sí haya 1 millón. Lo que nosotros estamos haciendo al testear a las personas con condiciones de riesgo y sintomáticas, inmediatamente el porcentaje de positividad aumenta, porque hay muchísimas personas que antes se testeaban y eran negativas porque eran contactos estrechos, que no se contagiaban, que no se están testeando más, se da el alta luego del aislamiento o con los cuidados si está vacunado, y por otro lado se está confirmando por nexo un número muy importante de pacientes. Entonces el porcentaje de positividad en esta estrategia de testeo pierde digamos, el rol o el análisis que tiene cuando teníamos la estrategia anterior. Esa es también una de las cosas que hay que cambiar. De hecho, hoy desde Cancillería, desde la Dirección de Internacionales, se hizo la consulta a la Unión Europea si están pensando en cambiar los indicadores, atento, digamos, a los países que están en la lista blanca, a los países que tienen requisitos para ingresar, porque la situación epidemiológica es totalmente distinta. Uno cierra las fronteras o intenta minimizar el ingreso cuando no tiene la variante, o cuando no tiene circulación comunitaria, o cuando es una situación de mucha gravedad. En este caso, como digamos, se está replanteando en todos lados, en muchísimos países la estrategia de testeo también cambió, entonces tanto el porcentaje de positividad como el número de casos digamos, pasa a ser más relativo. Argentina cumple con digamos, el testeo por millón de habitantes que requiere la Unión Europea, pero bueno, el resto de los parámetros en el mundo, la incidencia está muy por arriba, por supuesto, y el porcentaje de positividad por esto mismo también. Te quiero preguntar por un episodio que se hizo viral en estas horas, que fue un cruce que tuviste con un antivacunas. Pero antes, ya que mencionaste los testeos, en las farmacias los autotests que habilitaron la semana pasada cuestan entre 2.000 y 3.000 pesos. ¿Estudian aplicarle un precio máximo, regularlo, limitarlo, establecer algún tipo de cobertura? Porque hoy le preguntaba, por ejemplo, a un amigo español, me contaba que allá tienen un precio máximo de 3 euros. En Estados Unidos obligaron a los seguros médicos a proveer 8 por mes a cada uno que tenga un seguro médico, y si no, se los reparten gratis a los que no tienen también. ¿Algo de eso puede aplicarse acá en función de esta habilitación? Hoy tuvimos tuvieron una reunión el equipo en Buenos Aires con los laboratorios productores, con las farmacias y con los actores involucrados, y se transmitió esa preocupación. Siempre se intenta llegar a un acuerdo y trabajar, como hemos trabajado siempre con la industria farmacéutica y los distintos actores del sistema de salud. Se transmitió esa preocupación y se transmitió la importancia de favorecer el acceso del diagnóstico, y no solamente a través de las farmacias para la compra privada, sino también a través del sector privado para
el control y la prevención en la industria seguramente, Claro. y también para la compra de las provincias y de Nación para poder tener una estrategia de distribución en caso que hiciera falta. Siempre a través de las provincias en su gestión de la salud y desde Nación apoyando como hicimos hasta ahora. Bien. El episodio, para el que no lo vio, brevísimo, fue este. Mírenlo. Hoy tenemos 8 personas en terapia intensiva. En Comodoro las 8 están vacunadas. Entonces, pero vos sos preparador físico. Nosotros estamos trabajando. ¿Beneficio hay? Vos sos preparador físico. Sí, hay. Y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación. Las vacunas lo que hacen es disminuir la posibilidad. Es una nueva vacuna, lo reconoce la misma ciencia. Las únicas vacunas que son nuevas tecnologías son las de Pfizer y las de Moderna. Todas las demás vacunas tienen plataformas que se vienen usando hace un montón de tiempo. Ustedes no tienen toda la información y ven una parte de la información. Bueno, este muchacho forma parte de un colectivo que también me vino a visitar a mí a la radio por insistir en la recomendación de que la gente se vacune y por mencionar que el pase sanitario era una forma que se estaba dando el mundo para organizarse y para propiciar la vacunación. ¿Es representativo de algún sector? ¿Cómo analizas este emergente que, bueno, evidentemente ya en varias provincias, ¿no?, te tocó conversar? Sí, nosotros, la verdad es que esto fue una conversación de alrededor de 15 minutos, donde él me dijo que era preparador físico y por eso yo le explicaba. Yo siempre trato de ser respetuosa y entender que son personas que están preocupadas porque entienden que su autoridad sanitaria o que sus gobiernos están haciendo algo que los pone en peligro, entonces siempre la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos es explicarles, y hemos tenido más de un episodio con el ministro de la provincia, entre Leu, luego en Rawson, acá en Madryn, con esa situación y de diferentes magnitudes. Una más parecida a la que te pasó a vos con el equipo en Radio con Vos, de menos respeto, otra en relación a acercarse porque están preocupados por estas situaciones. Así que la verdad es que son un número pequeño, pero de una intensidad importante. Son pocos en cantidad, pero en calidad el daño que pueden hacer es importante en relación a la imposibilidad absoluta de cambiar su idea, pero el riesgo de que algunas personas duden. Entonces, cuando uno habla con ellos, no solamente está hablando con ellos sabiendo que no es muy posible que cambien de idea, pero sí con todos los que están escuchando esa discusión, tratando de explicar que cada oración que dicen es la punta del iceberg y luego cuando se explica y se desagrega y se desgrana, tiene una explicación clara. Si hay personas en terapia intensiva vacunadas es porque el 86% de las personas en Argentina están vacunadas y eso no quiere decir que no sirvan las vacunas. Claro. Las vacunas no son para... Y lo mismo te dicen, si te vacunas te contagiás, y hay un montón de medias verdades que dicen que cuando la completas se explica. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que son un número muy pequeño, tratar de no enojarnos, pero tampoco dejar que esos conceptos fluyan sin tener poder refutarlos. Claro. Y focalizarnos en que la mayoría de la población confía en las vacunas y que como Estado nacional, provincial y municipal tenemos que acercar las vacunas a la población, que es lo que está pasando. Seguimos iniciando esquemas, seguimos acelerando completar esquemas y estamos trabajando muy, muy fuerte en los refuerzos. La semana pasada fue la semana récord de vacunación desde que empezamos la campaña y en estos días tenemos los días de vacunación con más de 400.000 dosis aplicadas. Así que es por ahí, es con templanza, con constancia, con resiliencia, porque se está haciendo largo y con esta nueva variante Omicron realmente estamos pasando un verano que no esperábamos y el resto del mundo también. Así que nunca perder el foco de lo que pasa en el mundo, que estamos en una pandemia y que en relación a lo que es la vacunación, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en el mundo, a pesar de la inequidad en el acceso a las vacunas. Así que en eso tenemos que focalizarnos y seguir adelante con respeto, con empatía y con paciencia. Carla, gracias por eso y gracias por este rato que te tomaste para atendernos. A ustedes, un gusto grande. Saludos. Hasta luego. La ministra de Salud, Carla Bisotti, Órbita Noticias.